Gracias, Paco. En realidad lo que hemos hecho es muy poco comparado con el esfuerzo que ha hecho Paco y su familia para organizar este congreso. Yo le felicito de todo corazón el esfuerzo y ha hecho cumplir lo que decía Milton Gijón, un sueño que lo plasmamos ahora, pero que fue obviamente motivado en la primera reunión hace 2 años en Quito. Voy a pasar un poco rápido la presentación mía por 2 razones. En primer lugar, por respeto al tiempo, y en segundo lugar, considerando la hipoglicemia que debemos tener todo el mundo debido obviamente al esfuerzo del trabajo. Y voy a cambiar radicalmente, no les voy a hablar de la nueva tecnología, de equipos, de sistemas, que ya hemos tenido una amplia exposición en las conferencias anteriores, y más bien voy a ser extremadamente rápido porque el tema que les voy a plantear es árido, pesado y muy pesado, que es prácticamente el hacer una revisión de la filosofía. De la filosofía desde sus comienzos hasta lo que estamos viviendo ahora con la telesalud y la telemedicina, de tal manera que voy a hacer a vuelo de pájaro un recuento de todo esto. Todos somos conscientes de lo que ha ocurrido en los últimos años. En los últimos 50 años, sin lugar a duda, ha habido una verdadera revolución científica y técnica, sin duda alguna. Y la medicina, el campo de la medicina ha sido una de las áreas más beneficiadas de este desarrollo. Y hemos tenido la suerte de compartir con el mundo este tipo de adelantos y muchas veces hemos sido usuarios de estos adelantos tecnológicos. Sin embargo, el advenimiento de nueva tecnología ha traído enorme inquietud en la aplicación de esta tecnología en grupos humanos y básicamente en los sistemas de salud del mundo. Para ustedes esto es un recuento. El siglo XIX, recordarán, fue denominado el siglo de la física, en honor, obviamente, al descubrimiento del electrón. Y de ahí una cascada de acontecimientos. El electrón llevó inmediatamente a averiguar y a descubrir la estructura del átomo. Y qué cosa curiosa, el átomo fue el motivo, fue el motor para que con nueva tecnología tengamos la posibilidad de que tengamos la instrumentación en base a todos los cambios técnicos que ha habido del silicón, que es justamente una de las bases de las nuevas computadoras, los ordenadores, de los teléfonos celulares, de todo ello. El siglo XX fue denominado el ciclo de la biotecnología. Indudablemente estábamos asombrados cuando lanzaron el primer mensaje que ya conocemos cuál es la estructura del DNA. Y mucho más todavía cuando ya nos anunciaron que teníamos ya la secuenciación del DNA, y más todavía cuando se habían identificado dentro de esta hélice algunos de los genes y finalmente la decodificación del genoma humano. Tanto que en Estados Unidos, recuerden, mayo 13, se decretó el Día Mundial del DNA, que sigue celebrándose hasta ahora. Y ello, sin darnos cuenta, nos ha llevado a una nueva dimensión, que es la medicina genómica, que es todo un mundo aparte, fascinante por un lado, todavía lleno de incógnitas, pero que seguro va a ser el futuro de la nueva medicina. Sin duda alguna, ese va a ser la nueva medicina. Indudablemente. También ahora estamos en el siglo de las comunicaciones, de las TICs. Y por ello el siglo XXI, algunas personas, yo entre otros, nos atrevemos a calificar al siglo XXI como el siglo de las comunicaciones, el siglo de la información y obviamente la implementación de sistemas de contacto que antes eran insospechados,
a través de la utilización pues, de muchos de los artefactos y artificios electrónicos que disponemos en la actualidad. La incorporación de las nuevas tecnologías cogió prácticamente desprevenido al mundo científico y a los juristas. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para enfrentar los retos y los riesgos y peligros que representaba la utilización de la nueva tecnología. Un ejemplo muy claro es lo que ha ocurrido con la farmacología, con la farmacogenómica. No estamos todavía preparados para calificar y clasificar los beneficios y los perjuicios que puede traer la nueva tecnología en farmacología. Y fíjense, sin sentirlo, ahora estamos consumiendo transgénicos, lo cual está todavía en discusión. Soya transgénica estamos consumiendo en América Latina desde hace más de 20 años. Y todavía estamos en discusión y la FDA todavía no califica, obviamente, cuáles deben ser consumidos y cuáles no. Recordemos simple y llanamente que aún no conocemos los efectos que puede tener un alimento transgénico en el ser humano, puesto que el transportador para determinado gen o cambio de gen generalmente es un virus. Ahora con la nanotecnología, sin duda alguna que hemos avanzado muchísimo porque ahora tenemos transportadores inertes que nos vayan obviamente a dar esos cambios. Y nada más que recordemos la Revolución Verde de México, que se hizo una transformación genética del maíz, que es muy fácil. El maíz tiene apenas 8 pares de cromosomas y largotes. E hicieron un cambio genético para incrementar el contenido proteico del maíz, pero se olvidaron de ver, obviamente, lo que podía producir. ¿Y qué ocurrió? De que bloqueaba el ácido nicotínico. Se ve que ahí está un efecto de un transgénico. Ya veremos qué ocurre. Pero lo que realmente interesó y preocupó es que debía haber una normatividad para la utilización de la nueva tecnología. Y se crea así, en el año 2001 mismo, la OMS y la OPS ya genera un documento muy importante, que es justamente el Programa Regional de Bioética para América Latina. Yo me pregunto, ese documento que fue exclusivamente hecho para América Latina, algunos de nuestros países o estamos aplicando este manual en todos los países. Yo creo que muchos países ni siquiera lo han considerado. Y estoy seguro de que todos ustedes sí conocen, obviamente, esto. Tuvo un borrador 3 años y tardaron 3 años en dar la publicidad en el 2001. Y vamos a hacernos un recuento muy rapidito, obviamente, de dónde viene esta palabrita ética. Y para ello sería conveniente el referirnos a la historia antigua. Esto tiene origen en la filosofía, sin duda alguna. Y hablar de filosofía es entrar en caminos muy resbaladizos, entrar en caminos muy profundos por un lado, y básicamente para aquellos que no practicamos y no sabemos nada de filosofía. Sabemos de medicina, pero de filosofía pues muy poco. Y para esto, igualmente, etimológicamente, ¿qué es lo que pensaban los griegos cuando idearon esta palabrita? Es costumbre, es sabiduría, es el amigo de cierto tipo de conocimiento. Y de ahí deriva justamente, dicen o decían, que es el amor partidario de la sabiduría. Si la base de la filosofía, indudablemente es el saber y el conocer. Y hay una enorme cantidad de lo que yo llamo los precursores, comenzando pues por Sócrates, Pitágoras, Platón, Aristóteles, que seguramente es el grupo más representativo de los filósofos antiguos. Y de entre ellos,
obviamente Aristóteles. De todos estos, algunos son conocidos por todos ustedes, básicamente. Recordarán ustedes de Pitágoras. Nos enseñaban justamente el teorema de Pitágoras, y hasta ahora nos hemos olvidado con plena seguridad todos qué fue, qué era. Pero en el colegio nos planteaban esto. Y hay los reformadores, igualmente una playa de reformadores. Yo he tomado solamente 3, y que tienen mucha vigencia, obviamente, en la actualidad, inclusive en nuestros gobiernos. Maquiavelo. Muchos toman, entre ellos nuestro presidente en Ecuador, siempre le pone de manifiesto al príncipe. Bueno, no sé si haya razón, ¿no? Pero obviamente el fin justifica los medios y no hay problema. Yo aplico la ley de Maquiavelo y con ello tengo una sonrisa tan curiosa como la del autor. Porque el pintor con plena seguridad captó en Maquiavelo esa sonrisa de cinismo que tiene. Otro, Manuel Kant, ya orientándose obviamente dentro del punto de vista político, y planteó una reforma a las características de comportamiento humano. Y en este grupo muy corto a Marx, en donde obviamente el Estado era quien gobernaba a todo un pueblo o al mundo, y estamos volviendo a ello. No se olviden, estamos volviendo a ello. Ahora todas las cosas pueden ir centralizándose en el Estado. La ética. La ética no es sino una costumbre, o lo que podría decirse que es una partecita de la filosofía para ordenar los actos humanos, buscando obviamente un fin. Buscando un fin, que en definitiva era buscar el bien, pero el bien común. Pasados los años, se van acumulando experiencias y la influencia de ya culturas. No olvidemos la cultura helénica, con la famosa escuela de Atenas y otras escuelas que habían. La escuela de Epicuro, que también recordarán. El cristianismo, que hace una revolución. Y también el Renacimiento. El Renacimiento, para todos, creo que es la cúspide de producción de la humanidad en muchas cosas, incluyendo obviamente de las ciencias y entre ellas de la medicina. Pero vamos más antiguo. ¿Qué ocurre con la ética en documentos? El Código de Hammurabi ya tiene. Si ustedes revisan el texto, ya tiene ahí ordenamientos muy claritos y penas para el ejercicio médico. Igualmente el papiro de Evers, que para algunos es el mejor exponente de un código médico, y más que ello ya nos habla de todo un tratado de clínica médica. El de Edwin Smith igualmente contiene muchas orientaciones éticas al respecto. Y vienen posteriormente pues las instituciones de Justiniano, que se basa obviamente en el Código Romano. Y el Código Romano, recuerden ustedes, es la base fundamental de muchas de las constituciones del mundo. Los Estados Unidos se basaron obviamente en el Código Napoleónico, y el Código Napoleónico justamente en el Código Romano. Y muchos de los países, incluyendo, por ejemplo, en Ecuador el nuestro, la Constitución nuestra es una copia, obviamente adaptada, pero del Código Romano y de lo que en un inicio fue lo que decretó pues, las instituciones de Justiniano. El protomedicato en el siglo XV. Aquí en el Perú había un protomedicato. ¿Y por qué en Latinoamérica? Porque los reyes católicos reunieron a las colonias por primera vez para que ellos tengan voz. Y de ahí sale justamente más tarde, mucho más tarde, la Constitución de Cádiz. Van las colonias y hacen una constitución que regía tanto en España como también para las colonias de Latinoamérica. De no grata recordación, obviamente, el Código de Nuremberg,
luego de la Segunda Guerra Mundial, en donde se declara ya normas éticas muy estrictas para frenar lo que había ocurrido, obviamente, en algunos de los campos de concentración nazi. Y sale el Código de Nuremberg, que hasta el momento sirve de base ética para procedimientos médicos. Igualmente perfeccionado de ello está la Declaración de Helsinki, que es vigente hasta el momento actual, y en donde nos orienta justamente en el proceder y el procedimiento médico. La FDA en el 97 ya lanza también una norma ética. No es una regulación, es una norma ética. Las regulaciones, como lo explicaba el doctor en la anterior charla, son obviamente patrimonio de cada país. ¿Por qué? Porque las legislaciones cambian de una a otra. Pero hay normas morales que deben ser consideradas de tipo universal. La Guía de Buena Práctica Clínica, que todo el mundo conoce, la GCP, también contiene normas, procedimientos éticos en investigaciones en seres humanos. Y lo que ya les hablé, el Programa Regional de Bioética para América Latina, que tiene una sede muy importante y una escuela de bioética en Santiago de Chile, y que puede ser accesible para todos los médicos que quieran a través de programas específicos que lo tienen allí. Y ahora saltémonos a la bioética, que nace en el año 70. La bioética, la ética ya no era únicamente suficiente para regular, normar el acto médico, porque faltaba algo. Y lo que Potter, quien creó la palabra, lo dice, justamente es un puente hacia el futuro, un puente de la medicina hacia el futuro, lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque contempla muchas cosas, más allá obviamente de la práctica exclusivamente clínica entre médico y paciente, porque ya nos habla del medio ambiente, inclusive nos habla de los animales y el cuidado de la biosfera. Y ese es el puente, en realidad, que Potter habló y nos dejó como legado, este puente hacia el futuro. Les hablaba hace poco rato de las nuevas tecnologías. Tenemos una avalancha de nuevas tecnologías, una avalancha de nuevas tecnologías. Pero cada una de ellas tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos. Cada vez hay mayor información sobre el riesgo, por ejemplo, del uso de los celulares, o de la televisión, de las pantallas de televisión, o de los cables, obviamente, que llevan corriente eléctrica. Cada vez hay mayores evidencias de que puede ocurrir algún tipo de condicionamiento biológico. Y por ello, si bien es verdad que el desarrollo es insostenible y que va a seguir, y que todos somos panegiristas, obviamente, del nuevo desarrollo, de las nuevas tecnologías, sin embargo, tenemos que hacer obligadamente una severa reflexión para la utilización de estos artificios. ¿Por qué? Porque van o pueden en algún momento vulnerar los básicos derechos de los pacientes, y que están en la izquierda y que ya nos habló el doctor en la conferencia anterior. Puede haber violación de los derechos, entre otros la justicia, el de justicia, que no haya segregación, la confidencialidad, que debe guardarse desde el momento en que se crea un archivo hasta que vaya a un sitio seguro de guarda. La telemedicina en sí, yo he acogido únicamente el concepto que nos dio la OPS y la OMS hace algunos años atrás. Si ustedes recuerdan, hay más de 12 conceptos diferentes, dependiendo obviamente de los intereses particulares de quien la fomenta. Para darles un caso, telemedicina tiene un término muy especial para la NASA. La NASA tiene un concepto de lo que es telemedicina, porque por lo interesa. Telemedicina para ellos es la medicina practicada en el espacio.
En la reunión de Quito tuvimos el honor de estar con el primer médico astronauta de uno de los Apolo. Tenía dos condiciones. El primer médico que fue al espacio y lo segundo fue el primer astronauta de color. Y él nos dejó en Quito, y lo hemos pasado algunas veces, un video de la odisea en el espacio que él tuvo para practicar en ese entonces los primeros pinitos de telemedicina en una de los transbordadores iniciales de la NASA. La telesalud igualmente va más allá, igual que la bioética con la ética. ¿Por qué? Porque no solamente ya nos habla del cuidado de la salud, sino como ya hemos escuchado a Luis que nos dio todo esto en extenso, ya tiene otro tipo de contextos, básicamente la educación, enseñanza, la administración, los canales de salud y la asistencia domiciliaria. Eso ya comprende la telesalud, a diferencia de la telemedicina, que es una parte, obviamente, de esto. Y tenemos el otro, que ya también nos habían hablado, en donde involucramos ya algunos otros aspectos para integrar lo que podríamos llamar reformas en los sistemas de salud. ¿Cuáles son las ventajas? Las principales ventajas de la telemedicina. Bueno, ya nos han dicho algunas cosas. Mejora la calidad de vida, mejora el acceso, disminuye el coste, etcétera, etcétera. Pero aquí hemos puesto solamente algunas de ellas. Facilita el acceso del paciente, indudable. Si la cobertura de los servicios crece exponencialmente usando la telemedicina, eso es una maravilla. Evita desplazamientos, ya hemos visto, apoya a los médicos y profesionales sanitarios a distancia, en zonas rurales. En Ecuador tenemos, en la zona de la Amazonía, tenemos comunidades muy dispersas por un lado y por otro lado muy alejadas. Para ir a uno de los centros que iniciamos con telemedicina, un punto que llamamos Nuevo Rocafuerte, en la frontera con el Perú, hay que hacer 8 horas en canoa o en avioneta, que es la única otra posibilidad, es 1 hora de vuelo. Obviamente disminuye la estancia hospitalaria, dejando libre un buen porcentaje también de camas que pueden ser ocupadas rápidamente por otros pacientes. La continuidad asistencial es más fácil. Y obviamente, algo importante, facilita el diálogo entre profesionales y usuarios. Milton Gijón decía, obviamente, la telemedicina no discrimina a las personas y sirve de un puente muy interesante como un soporte a la consulta médica, es indudable. Pero también tiene problemas. ¿Garantizamos con la telemedicina la confidencialidad de los datos? Justamente hemos visto hace poco rato que hay penas inclusive duras cuando se viola esto. ¿Podemos definir la responsabilidad profesional del servicio? ¿Cómo hacemos? Incluyendo la firma electrónica. En muchos países no está legislada la firma electrónica para un expediente. Y eso obviamente es un instrumento legal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en ello. La responsabilidad, cuando hay por la participación de otros profesionales, recuerden, la telemedicina es el conjunto de médicos, de tecnólogos, de ingenieros médicos, de ingenieros electrónicos, es decir, una serie de personas, cada una con su orientación y su capacitación, pero que en definitiva tienen cada uno de ellos la responsabilidad. En el ejemplo que ponía el doctor anteriormente, pues yo me ocurriría decir de que hay la aplicación de lo que llamamos responsabilidad compartida, que eso es legal en cualquier país y es un código internacional también. Responsabilidad compartida. ¿Quién es el autor y propietario de la historia clínica? Pregunta interesante, el médico, el paciente, la unidad. O la nube.
definir. El manejo adecuado del consentimiento informado. Fíjense que el consentimiento informado y por regulación internacional puede ser alcanzado y obtenido solo por un médico. No puede delegarse eso a ninguna otra persona. Y así lo dice. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad directa en el cuidado de la salud de una persona. Y eso no puede ser delegado a otro funcionario. Por lo tanto, obligadamente tiene que haber ello. Indudablemente, cuando hacemos telemedicina, tenemos la imposibilidad directa de que el paciente nos firme. Y de ahí la importancia de la firma electrónica. Si tenemos firma electrónica, un expediente, una historia clínica electrónica, digital, perfectamente puede acompañarse de un formulario de consentimiento informado, obviamente con firma electrónica. Y obviamente la aceptación, otra cosa importante, la aceptación de los pacientes y de sus familiares para un proceso de telemedicina. Otra que es muy, muy básica. De esto no lo vamos a hablar en detalle, solamente les voy a poner una lista. Las normas éticas para telesalud y telemedicina. La mayoría de ellas se basan en los documentos de la Asociación Médica Mundial, que cada año va haciendo revisiones y va modificando. Y como ustedes ven allí, hay de todo tipo las normas éticas para ello, desde la información de consentimiento o también para el manejo de datos. Está ahí clarito especificado cuál debe ser, obviamente, el ordenamiento de esto. Y lo último es la declaración de esta asociación del 2007 referida exclusivamente a telemedicina, que es una réplica reformada de lo que se aprobó en Tel Aviv 10 años anteriores. Aparte de ello, los estándares que también ya nos han hablado. Los estándares que, si bien es verdad, no son de carácter ético específicamente, son de carácter más bien instrumental, en donde están los estándares a los cuales se debe referir, obviamente, un proceso de telemedicina o un programa de telemedicina. Entre ellos tenemos aquellos de la Asociación Americana de Telemedicina. Pero uno más difundido, obviamente, es lo que ustedes conocen como los HL7, que vale la pena revisar. Esto es más desde el punto de vista de los técnicos que manejan los sistemas, pero vale la pena también incluirlos porque allí existen normas éticas y de comportamiento. Son varios, los estándares de HL7 son múltiples y variados. Hay gente que es especialista en manejo de HL7, porque es muy importante desde el punto de vista técnico. Tenemos los mismos. Y finalmente, ¿qué es lo que nos dice la Asociación Médica Mundial en su norma de telemedicina? Y que es inherente, obviamente, al comportamiento médico. Relación médico-paciente. Qué difícil es mantener una relación médico-paciente por telemedicina. No es lo mismo que hacerlo en forma presencial. Pero a través de la telemedicina, por favor, hay que cuidar esa relación médico-paciente de la forma más estricta, más humana, para que no nos tilden a los que hacemos telemedicina que estamos deshumanizando la atención médica, que es uno de los riesgos. Ojo, responsabilidad del médico. El médico es responsable directo, obviamente, de lo que hace y de lo que recomienda. Rol del paciente. El paciente igualmente tiene que ser consciente de que acepta telemedicina y tiene que ser responsable del manejo, del cuidado de su propia salud, soportado obviamente con el criterio médico y ayudado por su familia. Frecuentemente cuando manejamos problemas de crónicos, tercera edad, hasta exigimos que haya alguien responsable de su familia que le ayude a cuidar, obviamente. Gente que no puede valerse por sí misma, pues tiene o necesita un apoyo familiar que tiene que ser inclusive con consentimiento informado. Consentimiento y confidencialidad. Esto hay que insistir mucho.
¿Por qué? Porque puede perfectamente violarse los derechos de los pacientes si es que no cumplimos con estas normas. Está en extenso, obviamente, en los documentos respectivos que pueden rescatarlo en cualquier línea de internet. La calidad de la atención y la seguridad. Pretendemos que con telemedicina vamos a mejorar la calidad de atención, pero tenemos que asegurarnos que así es, y tenemos que asegurarnos que el paciente va a sentir satisfacción y mejoría, no de su salud solamente, sino de la calidad de atención. Hace algunos años habíamos acuñado dar salud con calidad, con caridad, que es importante, obviamente, cuando el paciente confía en nosotros. Calidad de la información. Lo que recogemos en historia clínica electrónica, ¿será real? Porque el paciente nos está diciendo, pero ¿será real ese dato o será ficticio? No olvidemos que el paciente también juega un importante papel desde el punto de vista sentimental y puede ocasionalmente darnos información falsa. Por lo tanto, debemos asegurarnos que la calidad de la información es buena. Y el guardar esa información igualmente tiene que ser garantizada. Autorización y competencia. En muchos países necesitan autorización directa para ejercer telemedicina. Historia clínica del paciente, ya se ha agotado el tema en realidad. Y finalmente, otra cosa. Es obligación moral de quienes hacemos telemedicina compartir los conocimientos y informar a la gente. Es obligación moral, porque si no nos vamos a quedar solos en la nube. Y lo que nos interesa es ir creando conciencia y grupos de trabajo cada vez más amplios para que tengamos una satisfacción interna y obviamente una satisfacción del servicio brindado. A mí me place una noticia. Paco me informó ayer que se está cursando una ley aquí en el Congreso, una ley para telemedicina como un asunto de Estado. A mí me parece una maravilla, porque es una de las cosas que va a ayudar tremendamente en el desarrollo de la telemedicina aquí en el Perú. Les agradezco mucho, pues no olvidemos de que Quito fue declarado Patrimonio de la Humanidad, la primera ciudad, ojo, que fue declarada Patrimonio del Mundo por la UNESCO, y espero que todos ustedes pues vayan alguna vez a ver esta catedral, que es una de las maravillas que tenemos en Quito. Gracias nuevamente.